Esta zona por donde vamos caminando ahora se llama el Reparto Playa, o bueno, el Distrito Playa. O sea, yo creo que fue porque Claudia vio los precios un poco elevados, ¿no? O sea, en La Habana, no sé si es porque hay más o menor cantidad de cosas, pero sí hemos ido a restaurantes y los precios han estado un poco más bajos con respecto al mismo plato que se cocinaba, ¿no? O sea, tú te imaginas vivir aquí como viven muchas personas en esta zona de aquí, despertarte, tomarte un café por la mañana viendo la playa del Tenis. O sea, tú te imaginas eso en tu mente. La verdad, para mí eso sería un privilegio enorme. Incluso fíjense ustedes. Hoy Ya, disculpen. Fíjate que iba a decir y ella. ¡Eh! Hoy comienza nuestra aventura por toda Cuba y la primera provincia privilegiada para este grandísimo viaje a través de toda nuestra bella y hermosa isla es la ciudad, o bueno, la provincia, pero como tal la ciudad de Matanzas. Yo creo que viene siendo más que obvio que para este viaje me va a estar acompañando aquí mi queridísima Claudia, que ella también, por supuesto, ella también tiene un canal de YouTube que se llama Soy Claudia. Con K. Con K. O con C también aparece. Pero bueno, el canal se llama con K. Que nos va a estar acompañando en este grandísimo viaje por acá y maravilloso. Ahora, para inaugurar nuestro viaje como tal ya a la ciudad de Matanzas, escogí un lugar que, bueno, ya les digo que tiene unas vistas súper que encantadoras, se van a quedar enamorados con ellas. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de la playa del Tenis. Hay muchas preguntas, muchas interrogantes por conocer, saber cómo se vive aquí en Matanzas, cómo son sus calles, qué lugares hay para ver, para conocer. Y bueno, todo eso lo vamos a aprender en esta serie de videos aquí en esta ciudad. Alquilamos una habitación que bueno, ya Claudia en su canal de YouTube les va a estar explicando, dándole detalles. Básicamente les va a hacer un host tour de ese lugar para que ustedes lo conozcan y tengan una noción de más o menos cómo están los precios de los alquileres, cómo son los alquileres, que eso es sumamente importante. Y bueno, sin más muela y sin más preámbulo, esta es el área de la playa del Tenis. Familia, yo a esto le llamo aquí el área cucha, como te lo estoy diciendo, el área de la playa del Tenis. Pero bueno, aquí a mis espaldas tengo una rotonda, una especie de rotonda que se llama Abra del Yumurí. El Yumurí, por supuesto, es un río que atraviesa la ciudad de Matanzas. Claudia, tú sabes que me está pareciendo que Matanzas, a ver, no tiene nada que ver con Camagüey, porque bueno, Matanzas tiene una bahía y Camagüey está en el mismo medio como tal de la provincia, en tierra firme, ¿ya? Pero sí me estoy dando cuenta que las calles son bastante parecidas, las casas, o sea, ese estilo colonial, sí, ¿no? Tiene un río que atraviesa la ciudad. El de Camagüey es el río Jatibonico, sí, y este es el río Yumurí. Pero fíjense ustedes que yo no les he enseñado todavía. No, esa es la bahía de Matanzas. Pero fíjense ustedes, familia, si aquí los matanceros son privilegiados por esta parte, tienen una de las vistas más hermosas, yo creo que de Cuba. Vamos a cruzar la calle para que ustedes vean de qué les estoy hablando. Y es de nada más y nada menos que de la bahía de Matanzas. Apúrate que esta calle aquí, los carros pasan súper que corriendo. Van a ver aquí por primera vez en el canal la hermosa bahía de Matanzas. Yo creo que es una vista súper que encantadora. A mí hasta ahora me ha gustado muchísimo. El mar tiene hoy unos tonos de diferentes colores. Podemos ver allá en el fondo un azul un poco más clarito porque le está dando el sol. En esta parte de por acá el azul un poco más oscuro. O sea, está haciendo unas primeras impresiones de Matanzas súper que encantadora. Es para enamorarse. Ustedes se imaginan el privilegio que tienen las personas que viven en esas casas ahí, despertarte y en tu terraza poder, o sea, tomarte un café, desayunar con vistas a la bahía de Matanzas. O sea, esta misma bahía que ustedes están viendo aquí, yo creo que es un privilegio enorme, la verdad, súper que hermoso. Ese olor a mar característico de las zonas costeras es envidiable, la verdad.
Y les digo, se ve bastante limpia esta área de aquí, de la bahía de Matanzas. Fíjense ustedes. La mujer del alquiler nos estuvo comentando de algunos lugares para almorzar. Ya nosotros tenemos un hambre enorme porque la guagua salió de La Habana a las 9:20. Cogió un recorrido que nunca habíamos visto. Pasó por algunos lugares súper mágicos. El pueblo de Madruga, el pueblo de Ceibamocha. O sea, son pueblitos bastante chiquiticos. No tuvimos la oportunidad de bajarnos como tal de la guagua y poder documentarles el lugar, aunque sea unas pequeñas imágenes de 4 o 5 minutos. Es que no te puedes bajar de la guagua cuando haces esas pequeñas paradas. Y bueno, ya llegamos aquí a Matanzas. Acabamos de ver una de las vistas más hermosas, empezando el video y empezando nuestro viaje. Yo creo, Claudia, que es una manera mágica, ¿verdad?, de empezar nuestro viaje por toda Cuba aquí en esta vista. Encantada viendo cada pueblito, cada cosa. O sea, yo venía así. Yo quiero ver más. Las montañas, mira, si me siguen en Instagram o por Twitter, también pueden tener imágenes exclusivas, fotos que tiré durante el viaje para que vean los campos de Cuba cómo son. Y bueno, la familia que pertenece a la membresía, que puede activarla en el botón azul que dice unirse, ellos ya tienen las fotos desde hace tiempo y pudieron disfrutar de todo ese contenido exclusivo, que usted también lo puede hacer si me sigue por las demás redes sociales. Como les comentaba, tenemos un hambre enorme y vamos a dirigirnos a algún lugarcito que puedan vender comida para poder mostrarles cómo es la comida de por acá, qué podemos almorzar, cómo son los precios, cómo es el lugar. Y ya, me está encantando Matanzas, se lo juro, estoy súper emocionado. No sé si lo notan en la forma de hablar, en la forma de expresarles. Mira, tengo una sonrisa debajo del nasoduco que no me cabe. O sea, yo creo que sale por debajo del cubrebocas. La verdad, estoy súper emocionado, me está gustando mucho Matanzas y sé que no me va a decepcionar. Esta zona por donde vamos caminando ahora se llama el Reparto Playa, o bueno, el Distrito Playa. El origen del nombre básicamente viene porque la playa del tenis está, digamos, a 400, 500 metros de aquí, pero como el hambre de nosotros es tan voraz, y ustedes saben que en los videos siempre tiene que haber algunas escenas de comida, y nos encanta, por supuesto, mostrarles toda la gastronomía de los lugares donde podamos estar y eso. O sea, vamos a dirigirnos a almorzar aquí. Como les comentaba, estamos en un lugar que se llama el Abra del Yumurí. Mientras caminábamos hacia la casa de renta pudimos observar de que había algunos restaurantes, algunas paladares y bueno, vamos a tratar de seleccionar uno para sentarnos y ver qué pueden ofertarnos ahí. Bueno, vamos a ir a esta aquí, a esta casetica roja que hay por acá, que es un restaurante. Y estamos en medio de la calle, madre mía, clase de nivel de locura. Bien, vamos a tratar de sentarnos por aquí a ver qué ofertas tienen. Bueno, sí, para ver la carta más o menos. Nada italiano, solamente comida criolla. Vamos, gracias. Bueno, Claudia quiso ir a ver otras ofertas en otro lado. O sea, yo creo que fue porque Claudia vio los precios un poco elevados, ¿no? O sea, en La Habana, no sé si es porque hay más o menor cantidad de cosas, pero sí hemos ido a restaurantes y los precios han estado un poco más bajos con respecto al mismo plato que se cocinaba, ¿no? Entonces Claudia me dijo, mira, vamos a ver otra oferta. ¿Qué le vamos a hacer? Así que vamos a ir caminando a ver si podemos encontrar otra oferta un poco más económica y si no, pues bueno, terminamos aquí o en otro lugar, ya veremos. A mí lo que más me gusta de este tipo de videos y de nuestro viaje por Cuba, que va a ser todo a lo desconocido. Nosotros no hemos ido nunca a ninguno de los lugares a los que vamos a ir y por lo tanto ustedes junto con nosotros van a estar descubriendo todo esto. Les estoy explicando todo este tipo de características, todo este tipo de detalles para que ustedes estén en un contexto un poco más, digamos, amplio y entiendan todo lo que estamos haciendo por acá en los videos y lo que vamos a ver y de la forma en que lo estamos explicando. Y es por eso que les digo que vamos a ir a buscar otro restaurante un poco más económico. Esto por aquí es un lugar que se llama El Bolazo. Lo que venden es helado, o sea, de ahí el nombre del Bolazo, helado, bolas de helado. Y al lado tenemos una barbería. Ahora mismo a mí me entraron ganas de pelarme porque, o sea, nosotros nos fuimos a arreglar, Claudia, las uñas y yo el pelo la semana pasada, pero hay que estar bien presentable para los videos, así que puede ser que a la vuelta, cuando regresemos, si el barbero aún está ahí, yo me dé un corte de pelo.
Mientras tanto, seguimos caminando por esta zona de aquí, buscando qué restaurante sentarnos para luego, en la segunda parte del video, como tal, sí llegarnos hasta la playa del Tenis. Esto que tenemos de fondo aquí es un servicentro, un coupé, una gasolinera, un garaje, como también se le puede conocer. En este caso se llama Los Pinos, por el parque que hay atrás, Los Pinos, que fueron las imágenes que ustedes pudieron ver ahí. Y ustedes saben que aquí en Cuba, cuando un lugar así emblemático como un parque o una zona en específico, o sea, le dan un nombre, en este caso Los Pinos, casi todo lo que les rodea se convierte en Los Pinos. No sé, Servicentro Los Pinos, Cafetería Los Pinos, todos Los Pinos. Y bueno, esto va dedicado prácticamente a echar gasolina, limpiar los carros. Tiene una especie de taller ahí también. Al parecer este está funcionando. Aquí a la izquierda de nosotros tenemos algo que se llama El Rápido. Es una cafetería que acostumbradamente vendían comida rápida, como su nombre bien lo dice, pero desde un tiempo para acá este tipo de establecimientos de comida rápida estatales como los Rapiditos, los Ditú, el Pan.com, eso ha ido desapareciendo poco a poco. Creo yo que producto de la escasez de cosas que hay, ¿no? De productos alimenticios básicamente, disculpen la redundancia, pero es la realidad que hay. O sea, muchos quedan estos establecimientos ofertando, o sea, muy pocas cositas, agua. En Alamar te puedes encontrar 1, 2 Ditú vendiéndote algún producto excepto agua, pero bueno, es la tónica que hay. O sea, no nos sirve ese lugar de ahí para poder consumir algún producto o almorzar, que es lo que nosotros queremos. Familión, aquí de frente tenemos una pizzería que se llama Napoli, Bella Napoli. Vamos a llegarnos a ver qué tal están los precios, las ofertas. Y lo más probable es que almorcemos aquí. Como Claudia, limón limonero, las mujeres primero. ¿Dónde te quieres sentar? Aquí afuera. Vamos a sentarnos aquí. Vamos a acomodarnos por acá. Bueno, nos sentamos aquí en este espacio. O sea, tienen una sombrillita, como ustedes están viendo, al aire libre, todo bien, todo chilling. Esta mesita de madera. Ahorita vamos a esperar a que nos atiendan para ver la carta y eso. Y bueno, estamos aquí con la calle detrás, al fresco, al aire. Claudia, me parece estupendo este lugar, ¿verdad? Para sentarte aquí, ¿no? O sea, con el jardincito. O sea, yo lo veo bien. Vamos a esperar a ver la carta, a ver qué tal. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Ya de aquí no me voy a parar. Yo de aquí no me voy a parar. Tiene pinta de ser bastante económico, vamos a ver. Y cuando pidamos, le vamos a ir comentando todo. Bueno, la carta tuvimos que hacerle fotos porque por el tema de la COVID no se le puede dar a las personas. Pero bueno, tenemos por aquí ensalada fría, 180 pesos, cóctel de camarones. No están saliendo, o la muchacha vino y nos explicó que no estaban saliendo las cosas que tengan camarón, ni tampoco que tengan tacos, porque se le acabó el camarón y la tortilla para hacer tacos. Entonces tenemos ensalada fría, 180 pesos, todos en moneda nacional. Cóctel de camarones, 200. Véanlo por acá. No sé si Fran lo puede enfocar bien, ¿se enfoca bien? Pues bueno, mayormente lo que venden aquí son pizzas y bueno, taquitos. Yo quería comer tacos, pero no hay. Y refrescos, también vi refrescos nacionales. Así que no sé qué Fran se va a pedir, no sé. Yo me voy a pedir, para empezar aquí, algo, digamos, no sé, una pizza o algo así, para que sea algo más rápido y poder salir a caminar, porque mi objetivo no es comer. Mi objetivo como tal es enseñarle toda esta área de por aquí y todavía nos falta la parte de la playa del tenis y otras cosas muy interesantes. Familión, ya llegaron las pizzas, miren, nos las trajeron en estas cuadrados así de madera, bastante original, ¿verdad? O sea, nunca hemos ido a un lugar y nos han servido así en platos de cuadrados de madera. Y la pizza se ve, nos pedimos unas pizzas hawaianas, están, bueno, huelen bien, la verdad tienen tremenda pinta. Esto es una pizza con piña, queso y jamón, así que la voy a probar y enseguida les digo a ver qué tal está. Tenemos por aquí un trozo de pizza, o sea, lo pueden ver por acá. Vamos a probar. Mira, está buenísima y está llenita de jamón y llenita de piña como me gusta a mí. Nada, voy a devorar esta pizza porque tengo un hambre sabrosa, sabrosa. Recomendaría el lugar si están por acá de visita en Matanza. No sé la gente que sea de Matanza si han venido aquí alguna vez, pero a mí me encantaron las pizzas de por acá. Ya, nosotros nos pedimos una hawaiana, como les había comentado, y lo veo bien con respecto a los precios que hay aquí de esa pizzería con las de La Habana. O sea, andan por el mismo estilo, más o menos ese es el mismo precio de La Habana. El trato fue excelente, o sea, a mí me gustó el lugar, ¿verdad, Claudia? Yo quedé enamorada con el refresco tu cola. Ay, Dios mío. Recuerden que en el canal tenemos un video probando todos los refrescos de colas que venden aquí en Cuba. Y el de Tropicola es uno de los que más nos gusta a nosotros porque es bastante azucarado. Bueno, como dijo Claudia, barriga llena, corazón contento. Y en el cerebro remordimiento. Bueno, nada, ahora sí vamos a dirigirnos hacia lo que viene siendo la playa del tenis.
y vamos a caminar por el área del malecón de aquí de Matanzas para que ustedes vean qué divinidad de vistas. Bueno, ya llegamos a la playa del Tenis. Luego de caminar alrededor de 10 minutos de donde estábamos, llegamos aquí al lugar. Al parecer, esto que tengo de frente viene siendo un pequeño anfiteatro o zona de baile o un parqueo que convirtieron en una zona de baile, de fiesta. O sea, aquí tenemos como si fuese una especie de tarima donde, bueno, puede subirse y cantar alguien. Esto que están aquí, aparentemente, son kiosquitos para vender comida, o sea, ofertar diferentes tipos de comida y tal. Ahora, como no estamos en tiempo de playa ni nada, o por el COVID, todo está cerrado, totalmente cerrado. Sí, o sea, hay uno por acá abierto, pero vean qué grande es esta área de por aquí, pero todo está cerrado. Supongo yo que esto en tiempo de playa, cuando vengan las personas aquí a disfrutar, porque sé que se llena la playa del Tenis de personas aquí de Matanzas, como tal del pueblo de Matanzas, de la ciudad de Matanzas y de otros municipios vienen aquí a bañarse a esta playa de aquí, es bastante popular. O sea, supongo yo que todo esto esté abierto. También voy a suponer, porque así es en La Habana, que estos sean espacios que le arrenden a cuentapropistas, o sea, ellos alquilan por estar en uno de esos kiosquitos y poder ofertar lo que ellos vendan, comida o artesanía, que también puede ser, ¿no? Y tenemos este kiosco que está abierto, que es el único que está abierto. Y bueno, dice Empresa Municipal de Servicios Gastronómicos. Creo yo que por ese nombre debe ser un kiosco estatal, ¿no? Sí, estatal. Entonces es lo único que hay abierto ahora mismo. Vamos a acercarnos un poco más a lo que viene siendo la playa, el área de los banquitos, el parque que hay por acá, para tomar unas imágenes. Ustedes saben que a mí me encanta, yo soy fanático a la naturaleza y todo este tipo de gelengue a mí me encanta. Hasta ahora les digo que lo poco que he visto de la ciudad de Matanzas me ha gustado muchísimo. Luego vamos a tratar de adentrarnos en otro video, lo que viene siendo el casco histórico de Matanzas. Vamos a adentrarnos también a uno que otro barrio. Ustedes saben que ese es un estilo de video que también me gusta, entrar a los barrios, conocer cómo son y eso, para poder mostrarles un poco más de cosas a fondo de esto aquí. Esto al parecer es un restaurante o algo así. Fíjense ustedes, es una zona aquí. Hay unos muchachos por allá practicando básquet. Una cafetería al parecer. Es lo que tenemos por aquí. Tenemos este puente de aquí, o sea, la calle viene por toda esta zona, bordeando toda la bahía de Matanzas. Luego viene este puente y ya, como tal, la playa del Tenis. Vamos a acercarnos un poco para ver cómo es. Estoy seguro, Claudia, que tiene un parecido bastante a lo que es Bacuranao, ¿no? O sea, con respecto a que es una ensenada, algo así, ¿no? O sea, miren, tiene arena blanca. Incluso más blanca que las de Bacuranao. Si no saben cuál es Bacuranao, Fran les va a estar dejando un video por acá arriba, que hice yo. Sí, de paso, espacio para la promo. Sí, un video súper bueno por acá por el canal de Claudia. Se los voy a estar dejando una tarjetita por aquí arriba. Fíjense ustedes qué playa tan deliciosa. Hoy es viernes, pero todavía no se ha acabado el horario laboral. No son las 4 de la tarde, apenas son las 2. O sea, todavía las personas deben estar en el trabajo, en las escuelas o en sus casas, no sé. Y no hay nadie en la playa. Ya les digo, es casi que diciembre, finales de noviembre, y no es época de playa como tal, julio, agosto, ¿no? Cuba usted se puede bañar en la playa en cualquier día, pero no son los meses comunes para ir a la playa. Y aún así se nota que está deliciosa el agua. O sea, eso tiene que estar súper. Y venir aquí en época de playa tiene que ser bastante divertido, bastante bueno. Nosotros vamos a caminar un poco más hacia el ranchón que se ve en el fondo, a ver qué tenemos por allá y sentarnos en alguna esquina. A mí me resulta que esto de aquí es un privilegio para las personas que viven en esta área. ¿Tú te imaginas vivir aquí como viven muchas personas en esta zona de aquí? Despertarte, tomarte un café por la mañana viendo la playa del Tenis. O sea, ¿tú te imaginas eso en tu mente? La verdad, para mí eso sería un privilegio enorme. Incluso fíjense ustedes, estas casas que tenemos aquí, no. Las casas que están un poquitico más arriba, donde está por ahí señalando mi video, esas personas deben tener una vista de la bahía de Matanzas súper que increíble, súper que privilegiada. Y para mí sería, la verdad, un regalo de la vida poder vivir en uno de estos lugares así y despertarte, tomarte tu café mañanero, tu desayuno o almorzar o cenar viendo la bahía de La Habana o viendo la bahía de Matanzas o esta zona de aquí de la playa del Tenis. Como siempre les digo, cada persona aprecia la belleza o la sabe ver en diferentes lugares y yo les digo de corazón que este lugar de aquí puede tener ciertas características. A lo mejor algunas personas que vivan por acá
van a estar acostumbrados a verlo y a lo mejor dicen, bueno, Fran, es una playa igual que otra. Yo te digo, a ver, es verdad, es una playa igual que otra. En La Habana incluso las hay mejores, ¿no? Por ejemplo, la playa de Tropicoco, la playa del Mégano, pero por tener la playa dentro como tal de la ciudad de Matanzas, yo creo que es un privilegio, la verdad, ¿no? Ahora mismo quiero que vayas para la caja de comentarios, ponle pausa al video, ve para la caja de comentarios y coméntame qué crees de esta playa, de la playa del tenis. Si te gustaría vivir aquí, si te imaginas tú desayunando, tomándote un café en una de estas casas con vistas a la playa, si te gustaría tenerla, ¿cuál es tu opinión de lo que has visto hasta ahora en esta playa de aquí? Y dime si tengo razón o no, o estoy equivocado. Ya les digo, cada cual aprecia la belleza a su manera. Pero me resulta bastante interesante conocer las opiniones de ustedes, así que por favor, déjamelo en los comentarios. Dice Claudia que este lugar de aquí está lindo para tirarse fotos. Bueno, la verdad que sí. Sí, ¿eh? Vamos a seguir caminando hacia arriba a ver qué hay en el ranchón ese. Y si eso, ir despidiendo el video por allá. Vamos a acercarnos un poquitico, familia. Fíjense ustedes las piedras que hay aquí. Está bastante interesante toda esta zona de por acá. Es una lástima no haber venido en tiempos de verano. A ver, por supuesto, en este verano no iba a poder ser porque las playas estaban cerradas, ¿no? Será para el verano que viene, pero sería súper interesante grabar un video aquí en época de playa, ver cómo es la vida como tal en este lugar aquí cuando esté abierto al público. Fíjense ustedes, hay una especie de ranchón aquí. Esto tiene pinta de ser un restaurante. Hay unos banquitos por aquí para que la gente se siente con vista a la playa. Fíjense ustedes qué panorama más hermoso tenemos por aquí. Están decorando una casa por acá que están decorando para hacer una boda. Oye, Claudia es bastante observadora. Fíjense ustedes, este ranchón de por acá que les expliqué tiene pinta de ser un restaurante, pero bueno, está cerrado como todas las instalaciones de este lugar aquí. Y bueno, estaría genial poder comer aquí, o sea, sentarte, tú sabes, aquí bajo este pequeño sombrillón de guano que tenemos aquí, en la sombrita, compartiendo con algunas amistades, tomándote una cerveza al aire libre y bueno, tener aquí a un costado el bullicio de la playa llena de personas compartiendo, o sea, está bueno, la verdad, me gusta muchísimo. Voy a aprovechar que estoy aquí sentadito en la calma para despedir el video del día de hoy. Este fue nuestro primer encuentro con la hermosa ciudad de Matanzas y la verdad, déjenme quitarme esto un momentico, me ha gustado muchísimo. Las primeras impresiones han sido una maravilla. Estoy convencido que hay mucho más por descubrir. Como todos los lugares de Cuba y del mundo, va a tener luces y oscuridades. A mí me gusta enseñarte las dos para que tú compruebes y bueno, veas cómo es la Cuba auténtica, sin más y sin menos. Voy a estar despidiendo este video porque ya cumplimos el objetivo, venir a la playa del tenis y enseñarte un poco lo que viene siendo el reparto o la localidad de playa dentro del propio Matanzas. Si el video les gustó, por favor regálenme un like ahí abajo, comenta qué te pareció la playa del tenis, qué te pareció el video en general, compártelo con tus amigos para que también puedan vivir esta experiencia junto con nosotros, por favor, en los grupos de Facebook y de WhatsApp, que eso nos ayuda muchísimo. Y si quieres tener un contenido extra, un trato, digamos un poco más cercano a Fran el Máquina o a Soy Claudia, puedes unirte a la membresía. Ahí también vas a poder disfrutar de otros privilegios, como por ejemplo fotos exclusivas, videos exclusivos y bueno, vamos a tener ahí una gran familia de amigos que ya es bastante, así que si lo deseas, te espero por allá. Ahora sí, nos vemos en una siguiente aventura aquí en Matanzas. Loquito estoy porque ese video. Nos vemos.